Sí, estamos en el cierre del año. El sentido de esta protesta es señalar una situación más que preocupante en relación al cuidado de la salud de los trabajadores del Estado, en este caso los docentes, y que es el funcionamiento y la prestación de la obra social. En primer lugar, una sucesión de aumentos que terminan dando un tarifazo, con aumentos del 70% en los bonos y en las órdenes, y en el caso de los bonos no solo el aumento en el costo, sino que aparte donde antes para un estudio te requerían 4 bonos, ahora te piden 6, donde te requerían 6 te piden 8 o 10, o sea que el aumento es superior inclusive a esto que estamos planteando en el caso de los bonos. Por el otro lado, aparte del aumento, una dificultad de que en las prestaciones del servicio, en el caso de las farmacias, a veces medicamentos que se cubren menos, medicamentos que son requeridos para enfermedades de alta complejidad que se demoran, no hay que venir a discutirlos acá porque si no, no los quieren otorgar. Una demora en el tema de las prótesis, vemos con el caso de la operación de cataratas, que están pidiendo plus muy importante. Nosotros queremos cuestionar y el IAPOS debe auditar con mucha más fortaleza el tema del cobro del plus, ¿no? En el deterioro de la obra social y aparte donde los compañeros están en una situación económica mucho más desventajosa, junto con eso se suma el cobro de plus. ¿El cobro de plus también tiene algún tipo de injerencia en los tiempos de la atención para los pacientes? Tiene que ver con los turnos. Tiene que ver con que generalmente cuando se da una cuestión de plus, estamos en una situación de vulnerabilidad, tanto por enfermedad propia como de familiares, y eso condiciona muchísimo la cuestión de pelear contra el plus. El tema del plus, de garantizar que no haya plus, lo tienen que tener, digamos, desde nuestra obra social. Y el de financiamiento solamente se va a parar si no hay cifras en negro. Nosotros empezamos a tener cifras en negro, lo cual hace al desfinanciamiento tanto de la obra social como de la caja de jubilaciones, y no queremos ser los trabajadores los que, digamos, tengamos que sufrir el ajuste y mucho menos en nuestra salud. Gustavo, ¿cómo se soluciona esto? Porque hace años que ustedes vienen quejándose acerca de esto y son trabajadores del Estado, que el Estado tiene que combatir el trabajo en negro, y es el mismo Estado el que va desfinanciando la obra social. Totalmente, me parece que, y esto es una situación que se repite, ¿no? Como vos bien decías. ¿Esto no se puede tratar o firmar en paritarias? Sí, por supuesto. Primero que claramente tiene que haber una política de financiamiento del Estado. Paula era claro, cuando se debilitan las cifras no remunerativas, los ingresos a la obra social bajan. Segundo, tiene que haber un aporte importante de las arcas de Estado. Tercero, tenemos que ser partícipe del gobierno de la obra social. Nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa con el presupuesto de la obra social, los trabajadores, digamos, cada uno de los sindicatos que representan a los trabajadores públicos. Nosotros tenemos que saber cómo se negocia y cuáles son los contratos que se hacen con las prestadores. Nosotros tenemos que saber cómo funcionan las prestaciones en cada una de las regiones, porque cómo es la situación de las cápitas, cómo... Están haciendo ustedes casi un mismo reclamo, el que es el reclamo histórico de los jubilados de PAMI, que son los dueños de la obra social y no tienen ninguna participación y sufren a la obra social. Exacto, nosotros queremos participar, digo, ser un instituto autárquico, le da una autonomía al gobierno donde no sabemos en qué se gasta. Porque inclusive si estuviéramos en una situación desventajosa, sería bueno que los trabajadores discutiéramos si la obra social tiene un problema de financiamiento. Pero más que eso, lo que nosotros queremos discutir es saber dar luz al funcionamiento de esa obra social. No puede ser que no se dé ningún tipo de informe, que no se hagan balances, no puede ser que no se explicite cuáles son las políticas que nosotros tenemos que tener vinculadas a la salud pública. Por ejemplo, esta provincia puede producir muchísimo más medicamentos. Seguramente eso mejoraría y abarataría los costos. Esta provincia puede tener algunos centros de estudio de alta complejidad que permitirían que muchos de esos estudios, que son muy caros, al hacerlo con un instituto de la misma obra social, con un centro prestador de salud, seguramente se abaratarían esos costos y la obra social gastaría muchísimo menos dinero desmercantilizando este servicio. Lo último, y le pido que sea breve, sí. Cuando uno tiene la visión que tienen ustedes acerca de la obra social, no tiene control, no tiene auditoría, lo primero que uno piensa es que también hasta puede ser utilizado como una caja política el IAPOS. Totalmente, nosotros hemos visto a veces, para citar un ejemplo, la compra de ambulancias en la zona sur, nunca se explicitaron en la zona norte, nunca se explicitaron para qué habían sido esas ambulancias y en qué se iban a utilizar en relación a la obra social.
Nosotros no queremos que la obra social ni ningún organismo del Estado recaudador sea convertido en una caja política. Esto tiene que ser la prestación de un servicio que prevenga la salud, que la salud lo tomemos como un derecho social, porque los estudios preventivos también muchas veces nos evitan tener que avanzar con estudios que son mucho más caros. Así que, gobierno de la educación, de la obra social por parte de todos los trabajadores, y que se cese con los tarifazos, que retrotraigan este tarifazo de esta última etapa. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.